Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, nuestro Bienvenidos al programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Hoy vamos a hablar de un tema que nos apasiona en este programa y es la migración de las aves. Sí, precisamente este fenómeno asombroso que ha fascinado a los observadores de la naturaleza durante siglos. Cada año millones de aves emprenden viajes épicos que atraviesan continentes y océanos, desafiando obstáculos naturales y humanos en su búsqueda de mejores condiciones de vida. Este movimiento masivo de avifauna no solo es un espectáculo impresionante para aquellos que tienen la suerte de presenciarlo, sino que también desempeña un papel crucial en los ecosistemas globales y en la salud del planeta en su conjunto. La migración de aves podemos decir que es un testimonio del poder del instinto y a la vez de la adaptabilidad de estas criaturas al entorno en el que viven, guiadas por señales casi celestiales, patrones climáticos o la memoria genética. Las aves migratorias realizan viajes increíbles que pueden abarcar miles de kilómetros, desde las regiones árticas hasta los trópicos y desde las tierras bajas hasta las montañas más altas. Estas aves enfrentan desafíos formidables mientras buscan refugio, alimento y hasta pareja. Para hablar de este interesante tema nos acompaña hoy una invitada muy especial. Pero primero le damos el cordial saludo a Juliet. Nuestro oxígeno. Muchísimas gracias, Marian. Un cordial saludo para usted, para todos nuestros amigos y oyentes del programa Nuestro Oxígeno. Como usted lo acaba de mencionar, hoy contamos con una invitada muy especial. Ella es Priscila Pellissier. Es una entusiasta de la observación de aves y desde el año 2012 es miembro del Centro de Ornitología y Biodiversidad, un centro de investigación peruano. Ha participado en proyectos relacionados con el marcaje de aves playeras migratorias y actualmente lidera proyectos de ecología trófica de aves playeras residentes y migratorias en Perú. Además, también es representante del programa de aves urbanas en Perú, donde a través de actividades de investigación y divulgación se busca aumentar la conciencia pública sobre la importancia de conservar estas aves y sus entornos naturales. Además, también está creando un espacio de sensibilización y capacitación sobre la observación de aves con personas con discapacidad visual. Así que para nosotros es un honor tenerla en nuestro programa. Le damos la bienvenida a Priscila. Muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida. Hola a toda la comunidad que nos acompaña y muchísimas gracias por brindarme la oportunidad de compartir y aprender con ustedes. Priscila, pues entremos en este momento en materia y cuéntenos cómo empieza ese amor por las aves, más bien cómo llega usted a la ornitología. Bueno, estaba perdiendo a un amigo al que todo el tiempo que le preguntaba si podíamos compartir la tarde juntos, decía, no, lo siento, es que me voy a Corvidi. Y cada vez que le preguntaba lo mismo me decía que se estaba yendo a este Corvidi y a mí me sonaba algo raro, ¿no? Porque ni siquiera sabía qué significa. Y resulta que se refería al Centro de Ornitología y Biodiversidad Corvidi. Y era un lugar en el que al parecer él estaba pasando muy bien. Así que un día le pregunté si podía acompañarle a su famoso Corvidi. Y me invitó y encontramos un lugar en el que podíamos efectivamente disfrutar, aprender muchísimo, encontrarnos con muchas personas. Era un espacio en el que uno llegaba y apenas llegaba la gente te recibía y te enseñaba lo que estaba haciendo, el proyecto en el que estaban trabajando. Habían investigadores en distintas áreas, un museo. Una colección científica estaba ahí, entonces el recorrido típico de iniciación era conocer este museo y luego nos enseñaban técnicas de conservación de aves, de preparación de pieles. Tú podías participar y sumarte a lo que se ajustara a tu gusto, ¿no? Entonces lo primero que hice fue aprender a preparar pieles y así fue que de a pocos, sin querer queriendo, fui conociendo a más personas tan apasionadas porque
yo estaba en ese momento interesada en otro rubro. Estaba trabajando en un laboratorio en otro rubro, no tenía nada que ver. Pero me invitaron a participar en una salida de exploración a la Reserva Nacional de Paracas, que queda al sur del Perú, y es un lugar impresionante, maravilloso, en el que estaban implementando un proyecto de anillamiento de aves playeras migratorias. Y entonces pude ser parte de la iniciación de este proyecto que eh, todavía continúa, pero hasta ahora es impresionante cómo se ha podido mantener a lo largo del tiempo y de esa manera ir formando a más personas. Yo empecé muy enfocada con el trabajo con aves playeras, pero una vez me invitaron también de parte de la Reserva Nacional, los Rangers, los guardaparques nos invitaron a formar parte de sus actividades y fue entonces que me di cuenta de la gran necesidad que había de conectar la ciencia. Lo que nosotros estábamos haciendo estaba muy restringido a un círculo pequeño. Estábamos asistiendo a congresos internacionales, conociendo a una comunidad muy bonita, pero era como si toda la información se quedara en un espacio que no trascendía al público que compartía el hábitat con estas especies. Entonces, esta experiencia con la gente de la ciudad y ver que habían actividades lúdicas, ¿no? Para compartir con la gente, preguntar sobre cuánto podían estar familiarizadas con los componentes naturales de su entorno. Y bueno, la verdad es que era un poquito triste porque habían personas que ni siquiera podían identificar a un pelícano, que es un ave tan fácil de distinguir, ¿no? Y la tienen ahí tan cerca, pero esa experiencia me pareció tan impactante que consideré que en adelante sería muy bonito crear espacios para crear esta conexión donde los expertos puedan conectarse y transmitir lo que saben a una comunidad más amplia, ¿no? Entonces, creo que ahí empezó mi camino en esta búsqueda de crear estos espacios. Y a lo largo del camino ya no fui trabajando solamente con aves playeras, sino que ahora ya tenemos un proyecto que trabaja en el ámbito de divulgación, pero también con aves urbanas. Como habíamos mencionado, tenemos un proyecto en Lima, que inició en Lima, donde trabajamos con las comunidades locales. Invitamos al ciudadano de a pie a observar los componentes naturales que tenemos en las ciudades, sean buenos o malos, tengamos abundantes o escasos recursos, los tenemos estos componentes naturales y a través de la fuerza del disfrute que encontramos en una actividad como la observación de aves, es que empezamos a involucrar a una comunidad más amplia con el propósito de formar esta masa crítica que necesitamos para que la conservación pueda dar pasos más contundentes, ¿no? Necesitamos que la ciencia y la comunidad, las personas, podamos trabajar de la mano. Y creo que fue así, ese camino. Qué interesante esto que usted acaba de mencionar, estimada Priscila, y se siente en usted pues ese amor, esa pasión por esta linda labor que realiza. Y precisamente debemos resaltar que las aves migratorias desempeñan un papel de vital importancia en nuestro medio ambiente. Quisiera que abarquemos un poco este tema. ¿Cuáles son como esas curiosidades de las aves migratorias? ¿Por qué migran? ¿Y cuál es la importancia precisamente de las aves migratorias para el medio ambiente? Sí, algo que amo de las aves migratorias es que nos recuerdan que todo lo que hacemos impacta al otro. Entonces, algo que alrededor de las aves migratorias hay muchas historias hermosas, pero por ejemplo, tenemos a esta especie emblemática con la que trabajábamos, que era el Calidris canutus. Bueno, este no es una de las especies que podamos encontrar fácilmente en Perú. Cada vez que los encontramos es un momento de mucha emoción, pero es una de las especies vulnerables. ¿Por qué migran las aves? Era la primera pregunta, ¿no? Y bueno, migran porque vale la pena desplazarse, porque vale la pena arriesgarse a emprender un viaje, en algunos casos de más de 30.000 kilómetros desde los sitios de reproducción hacia los sitios
donde ellas pasan su invierno, pues porque estamos en búsqueda de los recursos que necesitan para sobrevivir, ¿no? Entonces, y otro aspecto que estaba pensando también es que muchos grupos de las aves migratorias boreales con las que trabajamos se reproducen en el norte y pasan la mayor parte de su tiempo en sus sitios de invierno acá en Sudamérica, en Centroamérica, Sudamérica, considerando esta ruta migratoria, ¿no? Porque las aves se distribuyen en todo el mundo, pero vale la pena emprender semejante viaje porque los recursos que van a encontrar en cada sitio son abundantes en el momento en el que ellas lo requieren. Entonces, de esta manera, ellas conectan a mucha gente, a muchas comunidades, a muchos sitios, todos los sitios donde sea que ellas se reproduzcan, donde sea que ellas se desplacen para simplemente descansar, los llamados sitios de parada o sus sitios donde pasan el llamado invierno, su sitio en sus zonas no reproductivas, donde la principal actividad que centra, en la que ellas se enfocan es en alimentarse y descansar, reabastecerse, crea un espacio de conexión. Entonces, vale la pena realizar semejante viaje porque en cada lugar van a encontrar lo que necesitan en el momento en el que lo necesitan. Entonces, de esta manera, como decía, conectan distintos países, no conocen fronteras y nos recuerdan, como decía, que lo que hacemos en un lugar, que lo que hacemos nosotros afecta seriamente lo que pueda estar sucediendo en otros lugares, ¿no? Entonces, por ejemplo, se hizo una gran campaña para proteger a las aves migratorias en el norte, en Estados Unidos, entre Canadá y Estados Unidos se unieron grandes esfuerzos para proteger a las aves migratorias. En los años 70 se dieron cuenta de que habían algunos componentes que estaban afectando a las aves migratorias. Por ejemplo, se utilizaba algunos insecticidas que eran muy nocivos y que estaban afectando la resistencia de los huevos de aves migratorias depredadores. Entonces, hubo una gran declinación de los predadores de estas aves rapaces, como digamos el halcón peregrino. ¿Y qué pasó? Que se dieron cuenta de que había una relación entre el uso de este insecticida, el nivel de reproducción, la calidad de huevos que estaban produciendo. Entonces esto estaba afectando a las poblaciones de estas aves. Entonces lo que hicieron simplemente fue regular el uso de este insecticida, se optimizó. Las siguientes generaciones pudieron tener mayores facilidades para reproducirse, se incrementaron los números y se estabilizaron. Una pequeña decisión marcó una gran diferencia y parecía que las cosas iban muy bien. Pero luego, y un caso similar también ocurrió con el caso del cangrejo cacerola, que también es sumamente importante para las aves migratorias en su último punto de parada. Como decía, ellas tienen requerimientos muy específicos en momentos muy específicos. Entonces, por ejemplo, cuando están migrando hacia sus sitios de reproducción, tienen el tubo digestivo tan reducido, en este caso estoy hablando de los playeritos migratorios, tienen el tubo digestivo tan reducido que tienen que alimentarse de algo que sea muy nutritivo, pero muy fácil de digerir. Y esto lo encuentran en los huevos del cangrejo cacerola. Cuando llegan a la bahía de Delaware, por ejemplo, llegan en grandes cantidades de diversas especies, grandes cantidades que se encuentran reunidas en un pequeño espacio, en un tiempo específico, porque ellas llegan justo en la época en la que llega el cangrejo cacerola a desovar. Entonces hay una gran abundancia de alimento. La alta productividad es lo que caracteriza los sitios en los que vamos a encontrar aves migratorias. Pero, como les decía, hay otros requerimientos, ¿no? Y en este caso, ya que ellas están dedicándose a migrar, tienen que optimizar todas sus energías y sus recursos para volar. Entonces, si han tenido que desplazarse grandes distancias, han optimizado toda su maquinaria para ser unas expertas voladoras y capaces de afrontar semejantes requerimientos, ¿no? Entonces reducen todo lo que tengan que reducir a su mínima expresión. Si no es momento de reproducción, entonces los órganos reproductivos se reducen. No es momento de
de alimentarse, vamos a migrar, nos vamos a enfocar en eso, entonces el tubo digestivo al mínimo. ¿Por qué? Porque cualquier peso adicional genera un gasto de energía, que es un lujo que no se pueden dar. Entonces, ¿en qué condiciones llegan hasta la bahía de Delaware? Con este tubo digestivo que decía que está en su mínima expresión y que depende de este desove del cangrejo cacerola, ¿no? Entonces llegan a estos sitios y pues todo es felicidad porque encuentran estos huevos del cangrejo cacerola. Pero durante un buen tiempo, el cangrejo cacerola fue pescado eh, porque es un componente muy importante para la industria farmacéutica. Se utiliza la hemolinfa del cangrejo cacerola, esta sangre azul que dicen, es utilizada desde mucho valor para la industria farmacéutica. Entonces esto no estaba regulado. Tomaron la decisión de regularlo y se optimizó lo que podía suceder luego con las poblaciones de estas aves playeras, ¿no? Pero habiendo tomado estas medidas específicas que vinculaban al éxito reproductivo de estas aves en estos lugares específicos, que estamos hablando del norte, en el hemisferio occidental, pero estamos tomando buenas decisiones. Pero ¿qué sucedió? Que igual no se veía que hubiera una gran mejora. Entonces es que se dan cuenta de que no es suficiente tomar medidas en estos sitios. Hay que trabajar en equipo y hay que trabajar con la gente de Centroamérica, de Sudamérica, estableciendo espacios donde todos podamos en colaboración a gran escala proteger los espacios que están siendo utilizados, los hábitats que están siendo utilizados por las aves playeras migratorias. Y entonces por eso es que en los 80 se planteó Guy Morrison plantea esta idea de pensar en red, ¿no? ¿Cómo podemos proteger los hábitats que son importantes para las aves playeras migratorias a lo largo de su ruta de migración? Pues vino con el concepto de la red hemisférica de reservas para aves playeras migratorias. Entonces, es por eso que me encanta la idea de trabajar con migratorias, porque nos saca de esta idea que tenemos de pensar de manera muy local, ¿no? Entonces, todos nuestros recursos los enfocamos en un solo lugar. No sirve de nada. Tenemos que mirar al costado y saber que estas aves no tienen fronteras y que la naturaleza en general no tiene fronteras. Entonces, si no trabajamos en equipo, no vamos a conseguir los resultados que esperamos, ¿no? Efectivamente, Priscila, como lo mencionas, pues es un gran privilegio poder estudiar estas aves. Lo has estado mencionando. La importancia de la migración de las aves va muchísimo más allá de la simple maravilla estética. Estos viajes son vitales para la supervivencia de numerosas especies, así como para la diversidad y la estabilidad de esos ecosistemas en los que viven. Durante su migración, pues desempeñan roles fundamentales. También debemos hablar de la dispersión de semillas, de la polinización de las plantas, del control de las poblaciones de insectos y cómo todo esto contribuye precisamente al equilibrio natural de los ecosistemas. Y también le damos paso al director del programa, Carlos Alberto Ramírez Becerra. Pues muchas gracias, Marian, Juliet, amables oyentes, y el saludo cordial para Priscila. Gracias por acompañarnos en este programa. Sabe que la estaba escuchando atentamente y anoté una palabra, una frase que usted mencionó, la fuerza del disfrute. Y nosotros con este programa, que es un programa que no tiene fronteras, así como las aves migratorias, que viajan sin visa y sin pasaporte, pues realmente siempre estamos queriendo enamorar al oyente con la naturaleza. Y especialistas como usted nos cuentan que hay que tener una campaña permanente para proteger las aves migratorias. Nosotros como seres humanos, digamos si somos citadinos, urbanitas o estamos en un área local, escuchamos a los abuelos, escuchamos a las personas mayores que nos decían que llegaban bandadas de aves a ese lago, a ese humedal, pero resulta de que luego el humedal es afectado por basuras, es afectado por escombros, es afectado porque la gente, digamos, durante ese tiempo no lo valora. Y resulta de que las aves que viajan miles de kilómetros, usted nos decía, hay aves que viajan 30.000 kilómetros.
30.000 kilómetros, son de allá y son de aquí. Y cuando llegan aquí también tienen derecho a ese humedal. Por lo tanto, sí queremos resaltar en este programa Nuestro Oxígeno el amor que debemos tener por estos seres que no los vemos constantemente, sino que vienen en determinada temporada del año. Es más, hicimos una canción que se llama Tángara, porque hay una piranga rubra que cuando comienza el frío se viene desde Norteamérica hasta Suramérica. Y la conocen en Guatemala, en El Salvador, en Costa Rica, bueno, en los diferentes lugares donde hacen sus paradas técnicas, como usted bien lo decía, y luego pues llegan aquí hasta esta ciudad. Son de aquí y son de allá, son de allá y son de aquí. Y a ella le hicimos una canción, esperamos pues de que la conozca, la disfrute y también la comparta, porque es una canción que nos habla del valor que tienen estos seres maravillosos, que no solamente son plumas y pico y huesos huecos, son mucho más, son polinizadoras, son dispersoras de semillas, son controladores de vectores, de insectos. Entonces, realmente son muchos los beneficios para los ecosistemas en este maravilloso equilibrio del planeta. Claro, todos esos beneficios que ustedes mencionaban son los llamados servicios ecosistémicos, ¿no? Y es algo en lo que también hacemos énfasis en nuestras actividades porque no debemos pensar que nosotros le hacemos un favor a la naturaleza al esforzarnos en conservarla. La naturaleza encontrará su rumbo con o sin los humanos y nos conviene que sea con nosotros. Entonces, es importante ver de prestar atención a los beneficios y cómo el bienestar de la humanidad depende del bienestar de la naturaleza, ¿no? Entonces, estar atento o ser consciente de estos servicios ecosistémicos o beneficios que obtenemos de la naturaleza en general. Y en este caso en específico de las aves, puede servir como para que sea más fácil que prestemos atención, ¿no? Nos conviene, nos estamos jugando. Siempre decíamos el futuro, pero yo siento que nos estamos jugando el presente realmente. Y sí, también justo por este proyecto que tenemos el programa de aves urbanas que funciona en Perú, en Latinoamérica y ya en Colombia también tienen ustedes muy fuerte, está trabajando el programa de aves urbanas en Colombia. Nos recuerda que incluso en los lugares más urbanizados podemos encontrarnos con la naturaleza, pero también con estas maravillosas aves migratorias, porque las ciudades también pueden proveer de estos recursos que estábamos pensando que solamente podríamos encontrar en lugares tal vez muy remotos, ¿no? Pero en lugares urbanizados, es decir, donde tenemos cierta cantidad de gente viviendo en un espacio por kilómetro cuadrado, pero más del 50% de cemento también. En estos lugares también podemos encontrar aves migratorias y es impresionante que la respuesta sea que sí. Entonces, y que tal vez por estar absortos en nuestro día a día no somos capaces de apreciarlas. Entonces, como decía, la observación de aves es una de nuestras principales herramientas para recordarle a la gente que tiene esta naturaleza más cerca de lo que normalmente piensa. Y a veces, bueno, estaba un poco trillado decir esto, ¿no? Pero estamos desconectados de la naturaleza. Y esto está relacionado con el concepto de la pérdida de la experiencia, donde justo nos evaluaban cómo niños de la ciudad pueden estar menos familiarizados con componentes naturales de su entorno que los niños que viven en zonas rurales. Y esto me recuerda a lo que había mencionado usted respecto a lo que mencionaban nuestros familiares hace años atrás, ¿no? Decían, bueno, es que acá habían más aves y ahora ya no. Tal vez ellos estaban prestando más atención a las aves que nosotros. Entonces, es por eso también que es importante compartir algunas herramientas como eBird, que te permite, que es una libreta electrónica virtual donde los observadores de aves llevan un registro de la lista de especies que han observado a lo largo de su vida, pero también anotan la cantidad de especies que pueden observar en un sitio. Entonces, de esta manera, podemos compartir con una comunidad más amplia y llevar cuenta de qué es lo que está pasando a lo largo del tiempo también. Imagínense que nuestros abuelitos hubieran podido utilizar una herramienta que se conectara con todo el mundo
y que pudiera llevar un registro, ¿no? Y ya no diríamos, me parece que antes había más, sino que ya, al menos nosotros seremos quienes a nuestros nietos podamos proveer de datos y ellos puedan saber cómo a lo largo del tiempo ha cambiado, ¿no? Esperemos que los datos que ellos puedan obtener, sean optimistas y pinten un mejor panorama Qué futuro. importante esto que usted menciona, estimada Priscila, porque como siempre mencionamos en nuestro programa, la primera escuela de todo niño es su hogar. Entonces, Ujú. contagiarlos del amor por la naturaleza, por la creación, por las diferentes criaturas, especies, es algo valioso y ese es el legado que debemos dejarle a nuestros niños. Y hoy, hablando de las aves, debemos resaltar que las aves son verdaderas joyas y tesoros voladores que adornan nuestros cielos con su gracia y su colorido. Su canto y vuelo nos recuerdan la maravilla de la naturaleza y la importancia de cuidar y preservar estos tesoros con los que contamos. Y vamos a ir a una pequeña pausa para continuar hablando acerca de las aves, cuál es su importancia en medio de la naturaleza, de los ecosistemas, cuáles son esas principales amenazas y también esas posibles soluciones de poder preservarlas y cuidarlas como un tesoro de nuestra creación. Ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio.